osmótica. ¿Ya? Es la presión necesaria para impedir el paso de agua de un lugar de mayor concentración de agua a menor concentración. ¿Ya? Entonces, esa presión es generada por la membrana. La membrana, sus proteínas, los lípidos, sus componentes ejercen esa presión, en el cual, digamos, impide el paso, el flujo del agua. ¿Ya? Eso es presión osmótica. Y acá esta imagen de acá, tenemos tres tipos de líquidos, ¿ya? Líquido isotónico, hipertónico y hipotónico. Un líquido isotónico es que, bueno, la composición respecto a los solutos, que se yo, sodio, potasio, calcio, glucosa, es parecida a la del plasma. Tenemos la sangre que circula por el organismo, 5 litros. La sangre está compuesta por plasma, que es la parte líquida de la sangre. La sangre está compuesta por una parte líquida, que es el plasma, y tenemos una parte sólida, que está compuesta por las células, que son las células rojas y blancas. Entonces, el plasma tiene, cuando hablamos de líquido isotónico, es que este líquido tiene características similares a la composición del plasma de la sangre. Entonces, si yo pongo una célula acá, en un líquido isotónico, ¿qué pasa con la célula? ¿Sufre o no sufre alguna alteración? No. No. No sufre. Es una célula que como es una composición, es como si la pusiéramos en la sangre de nuevo. La volvemos a poner, ya, pero no es sangre, es plasma. Entonces, es un líquido parecido, no pasa nada. Esta célula vive ahí tranquila. Mientras le llegue el oxígeno y los nutrientes, vive, ¿ya? No pasa nada. Entonces, dentro de esta célula y su membrana celular que está aquí, el movimiento de sustancias de un lado al otro de la membrana aquí es, digamos, es equilibrado, no es alterado. Pero ¿qué pasa si yo agarro y, bueno, hago una solución hipertónica en la cual, digamos, la composición de este líquido, de esta solución, es, digamos, tiene más soluto, es más hipertónica, ¿no? Cuando hablo de hipertónica es que tiene mayor cantidad de soluto. Puede ser azúcar o sal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo una célula ahí en una solución hipertónica? Se contrae, se deshidrata. Se contrae, exactamente, se deshidrata. ¿Por qué? Porque el líquido que está dentro de la célula sale al líquido hipertónico que está allá afuera. No nos olvidemos que afuera de la célula hay un líquido hipertónico que tiene mayor cantidad de soluto. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua, ¿a dónde va? ¿Donde hay mayor cantidad de soluto o menor? Mayor. Donde hay mayor cantidad de soluto. Y en este caso, ¿dónde va a haber mayor cantidad de soluto? ¿Adentro o afuera de la célula? Adentro. Afuera, pues, afuera de la célula. Por eso Afuera de la célula está lleno de soluto, puede ser de azúcar o de sal. Entonces, ¿qué pasa con el líquido que está dentro de la célula? El agua. Por ósmosis sale hacia afuera y la célula se deshidrata. Lo contrario, tenemos un líquido que tiene casi nada de concentración de soluto, casi nada, o cero. Pero nuestra célula sí tiene cantidad de solutos considerable, ¿ya? Pero tiene mayor cantidad que el líquido que tenemos. ¿Qué pasa con el líquido que está alrededor de la célula? ¿A dónde se va a ir? ¿Qué pasa con la Va a célula? ingresar a la célula y esta se va a hinchar. Va a ingresar a la célula porque la célula tiene mayor cantidad de solutos a comparación del medio extracelular. Es lógico. ¿Y qué pasa? El agua va a buscar la mayor cantidad de solutos que están aquí adentro. Entonces, la célula, el agua
va a ingresar a la célula. La célula se va a hinchar, se va a edematizar y se puede estallar. Entonces aquí tenemos la membrana celular, los dos lados iguales en soluto. Aquí tenemos la membrana celular, el líquido hipertónico, fíjense, tiene mayor cantidad de soluto, el de verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, afuera, porque es un líquido hipertónico. ¿Qué pasa con la célula interiormente? Tiene poca cantidad. Entonces el líquido sale de adentro hacia afuera, deshidratando la célula. ¿Ya? Y lo contrario, este es un líquido hipotónico que tiene poca cantidad de soluto a comparación de la célula. Yo le estoy poniendo un líquido hipotónico. De por sí la célula tiene soluto, pero yo voy a poner un líquido que tenga menos cantidad de soluto que la célula. Esa agua que está afuera de la célula va a ingresar adentro, donde hay mayor cantidad de soluto, ¿ya? Haciendo que mi célula se hinche. Aquí, se hincha, si se ve grande. A ver, ¿entendieron eso o no? Yo creo que sí, no es difícil. Está entendible. Ya. Bueno, en síntesis, un líquido isotónico, ¿qué pasa con la célula? No cambia porque está equilibrado. Ya. Es un líquido hipertónico, ¿qué pasa con la célula? Se hace más Se contrae. Se más deshidrata pequeño. porque el disolvente sale de encuentro del soluto. Muy bien. Se deshidrata. ¿Y qué pasa en líquido hipotónico, con la célula? La célula se la hincha célula. porque La célula tiene no. mayor cantidad de soluto y el agua busca soluto. El disolvente busca el soluto y entra a la célula hinchándola. Exactamente. Eso. Muy bien. Liga. Entonces, yo le había comentado que digamos, nosotros, cuando estamos con un paciente, generalmente si hay un proceso de una enfermedad, un proceso infeccioso, qué sé yo, una infección, qué sé yo, por una infección alimentaria, una gastroenteritis, donde hay diarrea, vómito, el paciente se deshidrata, nosotros tenemos que colocarle suero, ¿no? Por vía endovenosa. Entonces, el líquido que nosotros colocamos, la solución que nosotros colocamos, tiene que ser una solución hipotónica, hipertónica o isotónica. Isotónica. Isotónica, exactamente. Entonces, dicho fluido debe tener una concentración isotónica, ¿ya? En la cual la concentración de soluto es casi igual afuera y adentro de la célula. Normalmente, el plasma sanguíneo, ¿ya? El plasma sanguíneo, que es el componente líquido de la sangre, ¿ya? Son isotónicos. Una solución de cloruro de sodio al 0,9%, lo que nosotros le llamamos solución fisiológica o solución salina, es isotónica, ¿ya? Por lo tanto, los eritrocitos, que son células para transportar sangre, colocados en cloruro de sodio al 0,9%, ni se contraen ni se hinchan, se mantienen igual. Y esto es un experimento que se hace cuando uno está en la carrera de bioquímica o medicina. Los que estamos en medicina aquí en la Gabriel, yo la llevé en segundo año, la práctica. Y sí, te hacen una muestra de sangre, al microscopio se lo pone en solución fisiológica y uno lo ve al microscopio que no cambia. Luego ponemos en solución hipertónica y la célula se deshidrata. Luego en solución hipotónica y la célula se hincha. Es bonita la práctica. Bueno, sigamos. Un ejemplo de lo que parecía algo parecido sucede en las plantas. Entonces,
hay dos conceptos que se manejan en las plantas, ¿no? Presión de turgencia, en la cual las células se hinchan, ¿ya? Se llenan de agua, ¿ya? En la cual, digamos, el estado de equilibrio se altera y hay un movimiento de agua hacia adentro de la célula. Pero hay otro que se llama plasmólisis, en el cual las células pierden agua y estas células se deshidratan, conocido como plasmólisis. Aquí se lo puede ver. Y aquí tenemos una planta donde le pusieron fertilizante en mayor cantidad y se ve cómo se deshidrató la célula porque el fertilizante es en sí, digamos, una solución súper cargada de soluto, ¿ya? Que tiene cloruro de sodio, tiene proteínas, un montón de cosas. Y la célula absorbe, en realidad, digamos, no absorbe. ¿Qué es lo que pasa? El líquido que está dentro de la célula sale hacia afuera, donde está mayor concentrado, y se deshidratan las células y se marchitan como se ve aquí. Entonces, a las plantas hay que poner una cantidad adecuada de fertilizante, ¿ya? Para que no se mueran. Ese proceso de deshidratación celular de las plantas se conoce con el nombre de plasmólisis. Y cuando se hinchan, presión de turgencia. Ya, muy bien, sigamos. Ahora tenemos lo que es la difusión facilitada. Ya habíamos visto lo que es la difusión simple, ¿ya? 3 conceptos importantes: difusión, ósmosis, presión osmótica. Ahora la difusión facilitada es en la cual, digamos, como su nombre lo dice, es facilitada por una proteína específica que hace que la membrana sea permeable a un soluto en particular. Puede ser un ion específico o una molécula polar. ¿Qué moléculas polares conocen ustedes? Son las moléculas que no son muy amigas de la membrana celular, que no son muy afines, ¿no? Entonces, por ejemplo, moléculas apolares en sí, digamos, tenemos lo que es el dióxido de carbono y el oxígeno, son apolares. Pero polar significa que tienen un cierto grado de incompatibilidad. Entonces, por ejemplo, el agua es polar, ¿ya? Es polar. Aquí tenemos un ejemplo de una difusión facilitada. Doctor, una pregunta. Sí, ¿A qué se refiere con ser molécula apolar y polar? son dos conceptos. Moléculas polares, ¿ya? Es como si tuviera como las pilas, tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿ya? Entonces, las polares tendrían un polo negativo, en la cual, digamos, estas moléculas entran en contacto con la membrana celular, pero no es que las reciben bien, son, digamos, de vuelta. O para que entren, digamos, necesitan una puerta de entrada. No entran fácilmente adentro de la célula. Ya es como cuando vas a una fiesta, necesitas una invitación para ir. Entonces, si vos no tenés la invitación, sos polar. Pero si tenés la invitación, la forma de ingresar con la invitación, fácilmente, sos apolar, ¿ya? Aquí lo mismo, aquí tenemos moléculas polares, es decir, que les cuesta ingresar a la membrana, a la célula. Entonces, ¿qué necesitan? Acá tenemos las entradas, tenemos los transportadores, las moléculas transportadoras que son proteínas, que las transportan de un lado al otro, facilitando su ingreso, ¿ya? Entonces se ve cómo esta molécula de potasio entra a la proteína se cierra, la saca hacia afuera y produce un medio de difusión facilitado, ¿ya? Muy bien. Un tipo de proteína que
es muy característico esto, es la proteína de la glucosa, ¿ya? Como un ejemplo de la difusión facilitada, utilizamos el ejemplo de la proteína de la glucosa, en la cual es una proteína transportadora. La glucosa no es que al interior de las células ingresa pues fácilmente, no, necesita un transportador, ¿ya? La glucosa es una molécula polar o apolar. Polar. Polar. Polar, exactamente, es una molécula polar. El agua y el oxígeno. Apolar. Polar. Polar. El agua dijo que era polar. Claro. El agua es polar. El oxígeno y el dióxido de carbono, apolares. ¿Ya? Entonces, todo lo que ingresa fácilmente es apolar. Generalmente el oxígeno y el dióxido de carbono. Después lo demás son generalmente polares. La glucosa es polar. Los iones de sodio, potasio, polares. El agua, polar. ¿Ya? Entonces, este transportador de glucosa, que es una proteína, ¿ya? Facilita la difusión de glucosa dentro de la célula, ¿ya? Aproximadamente hasta 50.000 veces más rápido que difusión simple, ¿ya? ¿Qué se llama el transportador de la glucosa adentro de los eritrocitos? GLUT1, ¿ya? Aquí vemos cómo se da ese transporte. Fíjense la membrana celular, la glucosa es liberada a la circulación. Una vez, por ejemplo, ustedes están tomando un helado, ¿les gusta el azaí? Sí. No saben qué es la azaí, ¿no? Ya, bueno. Sí. Ya tiene azúcar. Entonces el azúcar se absorbe por la vía intestinal al hígado. Y del hígado se va a liberar, va a ser metabolizado para liberarse a los tejidos donde se necesita. Entonces hay dos tejidos importantísimos donde utilizamos glucosa. ¿Cuáles son? ¿Qué lugares? El tejido nervioso y el corazón. Entonces, aquí llega la glucosa a una célula. Esta es una célula del corazón, una célula muscular. Tiene su membrana celular y su proteína. Llega la glucosa, no es que la glucosa entre así fácilmente, no. Necesita este transportador, que es el GLUT1. Ingresa tranquilamente, es transportado al interior, donde la glucosa va a ser utilizada en la mitocondria y también en el retículo endoplásmico liso. En la mitocondria para producir energía. Ya. Ahora el transporte activo. El transporte activo se da por por energía, ¿ya? Entonces el principal componente de lo que es el transporte activo es una bomba. Se llama bomba de sodio-potasio, ¿ya? Esta bomba es una bomba transportadora ABC, ¿ya? La cual se maneja con gradientes electroquímicos, ¿ya? ¿Qué es un gradiente electroquímico? La diferencia de carga eléctrica que hay a los dos lados de la membrana. Eso es gradiente electroquímico, la diferencia, ¿ya? Y la separación de las cargas a través de la membrana se conoce con el nombre de cuando hablan de bomba sodio-potasio. Entonces tenemos potencial de membrana y gradiente electroquímico. Potencial de membrana, separación de las cargas de un lado de la membrana a otro. Gradiente electroquímico, diferencia de las cargas a los dos lados de la membrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la bomba de sodio? Aquí tenemos una bomba de sodio. Entonces la bomba de sodio saca 3 moléculas de sodio hacia afuera de la célula y mete
2 moléculas de potasio adentro. Entonces, ¿y para esto qué utiliza? Esto, energía. El ADP se transforma en ATP, que es adenosín trifosfato, ¿ya? La molécula de proteica se abre, sale el sodio, el potasio entra a la proteína y posteriormente pasa dentro de la célula. Entonces, ¿cuántas moléculas de sodio salen? 3. 3. ¿Cuántas Tres. entran? 2. No entra ni una de sodio, entran 2 de potasio, ¿ya? Salen 3 de sodio y entran 2 de potasio. Muy bien. Entonces ese modelo de bomba no es que es una bomba que explota, como vieron. Se llama bomba porque continuamente van saliendo y entrando iones. Bombea adentro y hacia afuera, va bombeando, ¿ya? Entonces, estas proteínas de transporte activo que necesitan energía son proteínas que pueden agarrar y transportar un soluto, puede ser, qué sé yo, sodio, una molécula de sodio, pueden transportar 2, ¿ya? Las que transportan una solamente se llaman uniportadores, las que transportan 2, sin portador, ¿ya? Y puede ser una que lleva en ambos sentidos la sustancia, que se llaman antiportadoras, ¿ya? Son moléculas transportadoras que utilizan energía. Una sustancia, uniportador. Sin portador, 2 sustancias. Y para acabar, los conceptos de exocitosis y endocitosis, ¿ya? Entonces, ¿qué era exocitosis? El proceso por el cual las moléculas son eliminadas a través de vesículas, ¿ya? Entonces, en la exocitosis, una célula expulsa productos de desecho, ¿ya? Hacia el exterior de la célula, como lo vemos acá, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una vesícula con productos de desecho, acá, con basura. Entonces, esta vesícula se une aquí a la membrana y posteriormente se elimina una vez se une. Aquí tenemos igual, fíjense esta imagen electrónica. Aquí se puede ver unos lisosomas. Estas son vesículas. Y están las vesículas que se van uniendo a la membrana celular. Y se ve como las sustancias que están dentro se eliminan hacia afuera. Es como cuando ustedes sacan su basura afuera de su casa para que el basurero pase 2 veces por semana a recogerlo, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo en el cual las vesículas se unen con la membrana celular y luego se eliminan aquí. Fíjense, se une con la membrana celular la vesícula y aquí se elimina hacia afuera. Fácil ese concepto de exocitosis, ¿no? El de endocitosis es un poco más complejo. Tenemos en realidad 2 conceptos que tenemos que conocer de endocitosis, ¿ya? En realidad, digamos, es el proceso en el cual las células incorporan dentro de ellas materiales. Si la exocitosis es afuera, la endo es adentro. La fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis, en el cual la célula se alimenta de sustancias sólidas. Y la pinocitosis, en el cual la célula se alimenta de fluidos o gotas, ¿ya? Líquido. Entonces, en la fagocitosis, las células comen y en la pinocitosis, las células toman. Hay un tercer tipo de endocitosis que se llama endocitosis mediada por receptor, en el cual las moléculas específicas se combinan con las proteínas del receptor de la membrana plasmática. Entonces, para ese concepto, vamos a imaginar lo que es la sangre
las arterias del cuerpo. Entonces son como carreteras. Por la sangre circula de todo un poco, proteínas, azúcares, grasas. ¿Y qué pasa con las grasas? Las grasas pueden agarrar y bueno, prenderse a las arterias, tapar las arterias y obstruirlas, producir lo que son los infartos en el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células que están en la superficie de la parte interna son células endoteliales que se llaman. Entonces, aquí tenemos una célula de revestimiento interna de las arterias. Entonces, esta célula, cuando ve, digamos, demasiada cantidad de grasa, agarra y la chupa. Se la chupa esa grasa. ¿Y qué se llama ese proceso? Endocitosis mediado por receptor. Ellas agarran la grasita que está por ahí, que está por demás. Esa grasita se llama LDL, lipoproteína de baja densidad, low density lipoprotein en inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta proteína lipídica tiene su receptor en la célula. Todas las células tienen receptores. A cualquier tipo de sustancia tienen su receptor, ¿ya? Entonces, esta sustancia encaja acá, ¿ya? En su receptor de la célula. Luego, fíjense cómo es transportada en forma de una vesícula, ¿ya? Al lisosoma. El lisosoma es el encargado de agarrar y digerirla. La digiere para degradarla. Y una vez la degrada, la elimina afuera, en forma de grasa igual, pero que no es dañino, ¿ya? Este LDL es la grasa dañina del cuerpo. Entonces, estas células lo que hacen es hacer entrar esta grasita adentro de la célula, la degradan y lo hacen compuestos menos dañinos, ¿ya? Entonces, fíjense, membrana celular, receptor, endosoma, pasa al lisosoma, el lisosoma lo digiere, la degrada y lo elimina en forma de colesterol libre. Muy bien. Y estas son las preguntas que ustedes tienen que hacer, ¿no? ¿En qué son similares la exocitosis y endocitosis? ¿En qué se diferencian los procesos de fagocitosis y pinocitosis? ¿Cuál es la secuencia de eventos de la endocitosis mediada por receptor? ¿Ya? La secuencia de eventos, ustedes ya lo vieron en la imagen. ¿En qué son similares la exocitosis y endocitosis? Ustedes lo van haciendo bien. Bueno, esto acá, espero que les haya servido un poco más. Vamos a hablar ahora de lo que es sistema nervioso. Ya célula ya pasó a la historia, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, les voy a mostrar el libro que vamos a utilizar ya para los siguientes temas. Este de acá. Biología, la vida en la Tierra con fisiología. Vemos la imagen de un lobo. No sé si será de todas las ediciones así, pero hoy se puede ver un lobo. Los autores son estos. Audesir, ¿ya? Principalmente este de acá. Y bueno, siempre para agarrar y para empezar a leer un libro, ustedes tienen que leer el índice. Aquí está. Para ubicarse. Entonces, según esto, el sistema nervioso que estamos en la 700, según en la 733. ¿Ya? Pero no sé qué hubo acá un error, pero la cuestión es que lo busqué y no está en la 733. Está en la 775. Ahorita voy a bajar. ¿700 cuánto dijo, doctor? Según esto, 700, aquí ya estamos.
765, según esta división. Pueden ser que ustedes tengan otro. Entonces, bueno. Entonces, según el programa, ahora tendríamos que hacer anatomía y fisiología del sistema nervioso. En realidad, cuando dice anatomía y fisiología del sistema nervioso, se refiere a todo, digamos, ¿no? Pero aquí está mal especificado. Entonces, mañana nos tocaría hablar de neuronas. Mañana. Pero siempre antes de hablar de neuronas, ustedes tienen que conocer qué funciones tiene el sistema nervioso y cómo está conformado, ¿no? Entonces, eso lo voy a hablar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en la imagen? Aquí. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere conversar? ¿De qué? Disculpe, doctor. ¿Qué es lo que se puede ver en esta imagen de acá? Un beso apasionado. Romeo y Julieta besándose. Exactamente, sería una relación que tiene un sentimiento y una foto, ¿no? Claro. Entonces, Un miren impulso, un impulso. cómo, digamos, el sistema nervioso influye, digamos, en lo que es el amor, dice, ¿no? ¿Cómo te amo? Dice la pregunta. Entonces, el amor, digamos, es un sentimiento, ¿no? Entonces, ¿y los sentimientos existen? ¿O qué son realmente los sentimientos? Es una reacción química, por ejemplo. Por ejemplo, el estar enamorado es cuando cuando el cuerpo suelta mucha dopamina al estar con tu pareja. Muy bien. ¿Y dónde leíste eso? ¿Qué te llamas? Alexander, Ya, muy bien. Entonces, el sistema nervioso tiene una función práctica, digamos, y sencilla. Bueno, de procesar todas las sensaciones que llegan, que se transmiten desde el exterior hacia nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo al sistema nervioso. Entonces, estas sensaciones es una gama de sensaciones que son miles de sensaciones, desde dolor, puede ser hasta sensaciones, calor, frío, sensaciones de tipo sentimental, amor, odio, tristeza, melancolía. Cualquier sensación que ustedes piensen es procesada por el sistema nervioso. Ahorita están ustedes utilizando el sistema nervioso a full. Sus neuronas están súper conectadas, transmisión de impulsos eléctricos, ni qué decir. Los neurotransmisores, que son sustancias que se producen, están igual en sus cantidades, en las cantidades esplendorosas, ¿ya? Y, por ejemplo, me están escuchando. La información que ustedes están recibiendo está siendo procesada en el sistema nervioso. Están mirando a su computadora. Igual, esa información está llegando al sistema nervioso de ustedes. Están respirando, están oliendo, están percibiendo, están escuchando a los lados los perros, están escuchando pajaritos, su madre hablar, sus familiares, aparte de escucharme a mí. Entonces, todos los sentidos están activados. Y esos sentidos están interconectados entre sí, no es que es cada uno aparte, no. Lo más maravilloso yo creo, de la parte humana es el sistema nervioso. Pero aún así, al ser maravilloso,
no me animé para hacer neurología o neurocirugía, ¿no? Pero sí, las funciones que tienen son las mejores funciones, porque sin el sistema nervioso prácticamente no sobrevivimos. Podemos sobrevivir sin un riñón, podemos sobrevivir sin algún órgano, apéndice, sin la mitad del intestino, podemos sobrevivir sin piernas, sin extremidades, pero no podemos sobrevivir sin el sistema nervioso. Es lo que nos diferencia entre los seres inferiores, como los animales, porque nosotros tenemos las actividades superiores cognitivas desarrolladas, y eso gracias a nuestro cerebro, que es la parte más maravillosa de nuestro cuerpo. Y como decía su compañero, sí, los sentimientos son, digamos, resultados de una serie de procesos químicos que suceden en nuestro cuerpo, desde la melancolía, la tristeza, me dejó mi cortejo, ¿no? Hasta la sensación de amor, como se llama, es producida por sustancias que se producen en nuestro cerebro y que actúan en lugares específicos, ¿ya? Haciendo que nosotros sintamos ese tipo de sensación, ¿ya? Muy bien. Esto acá es lo que vamos a ver, el sistema nervioso. Para entrar, digamos, a estudiar una carrera, está bienísimo, lo hallo que está bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las unidades? Las preguntas que hace aquí, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras y las funciones de la célula nerviosa? ¿De qué manera las neuronas producen y transmiten la información? ¿Cómo procesan la información? ¿Cómo están organizados los sistemas nerviosos? ¿Cuáles son las estructuras y funciones del sistema nervioso en los seres humanos? ¿Ya? Muy bien. En sí, digamos, ustedes saben y lo han visto en el colegio, ¿cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? ¿Quién sabe? Las neuronas. Las neuronas, exactamente. Entonces, las neuronas son las células especializadas en transmitir información, en procesar esa información, ¿ya? Y unificar esa información. Entonces, las neuronas forman una agrupación, forman un tejido. Ese tejido se llama tejido nervioso. ¿Ya? Aquí tenemos una neurona, aquí tenemos otra unión con otra neurona, y esa unión se llama sinapsis. Le tenemos la sinapsis, y es por donde se transmite la información, se pasa la información, se chismosean. Pero antes de hablar de eso y un poco de su fisiología, cómo está conformado eso, vamos a hablar de cómo está estructurado el sistema nervioso, cómo está conformado, ¿ya? No podemos agarrar y hablar de neuronas en sí si no sabemos cómo está conformado. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las estructuras y funciones del sistema nervioso? ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que el tejido nervioso formado por las neuronas, la sinapsis, se unen y para formar órganos. Entonces, los órganos que tenemos van a formar el aparato y el sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿ya? Un momentito.
Sigamos. Ya. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, el sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y periférico, ¿no? El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? El cerebro vendría a ser parte del encéfalo, aquí, ¿ya? Y aquí lo pone de principal porque es el órgano que recibe, procesa la información, ¿ya? E inicia la respuesta frente a un estímulo, almacena los recuerdos y genera pensamientos y emociones. Entonces eso es lo que nos diferencia, básicamente, de los animales, que nosotros podemos agarrar, tener pensamientos y cognición, inteligencia, ¿ya? Otro componente del sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal conduce las señales desde el medio exterior e interno hacia el cerebro. Asimismo, controla las actividades reflejas, que vamos a ver más adelante, ¿ya? El sistema nervioso periférico, ¿ya? Se divide en dos: somático y autónomo, ¿ya? El sistema nervioso somático se divide en dos. Está formado por los 31 nervios raquídeos y por los 12 pares craneales. Somático. Se llama somático porque controla los movimientos voluntarios. Controla los movimientos voluntarios mediante la activación de los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos son músculos que se encuentran en los miembros superiores e inferiores. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, controla las respuestas involuntarias, influyendo en los órganos internos, las glándulas y los músculos lisos, ¿ya? Se divide en dos: simpático y parasimpático. El simpático es una parte del sistema nervioso autónomo que prepara al cuerpo para las actividades estresantes, como pelear o huir. Y el parasimpático es el que domina los momentos como actividades de mantenimiento, como descansar y digerir. Entonces, aquí le voy a mostrar. Aquí tenemos lo que es el sistema nervioso, ¿ya? Esto es el encéfalo. Esta es la médula espinal, ¿ya? Y esto corresponde al sistema nervioso central o periférico. Central. Central. Exactamente, central. El encéfalo y la médula espinal corresponden al central. Ahora, vamos a hablar un poco de la médula espinal. La médula espinal se encuentra recubierta por lo que es la columna vertebral, ¿ya? Por hueso. Asimismo, el encéfalo se encuentra cubierto por cráneo, por la cabeza, por los huesos craneales. Entonces, una diferencia igual del sistema nervioso central y del periférico es que el sistema nervioso central se encuentra recubierto por un estuche óseo, por hueso. Respecto a la médula espinal, vamos a ver que se encuentra dividida por segmentos, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, ¿ya? Tenemos el de arriba, el del cuello, que corresponde al segmento cervical. Y está conformado por los siguientes segmentos cervicales.
C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Son 7 segmentos cervicales. Luego tenemos los torácicos. Los torácicos. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. 12 segmentos torácicos. Las lumbares. L1, L2, L3, L4, L5. 5 lumbares. Sacro. S1, S2, S3, S4, S5. 5 sacros. Y luego tenemos 2 a 4 coxígeas. ¿Ya? Entonces, sumemos 7 cervicales más 12 torácicas. ¿Cuánto? 19. 19. Ah, Más 5 lumbares. 24. Total sería 29. Más 5 sacros. 29. 29. Más 2 coxígeas. 31. 31. Entonces, 31 segmentos tiene la médula espinal. De un solo lado. ¿Ya? 31 segmentos. ¿Ya? El lado izquierdo y el lado derecho son 2 lados. Entonces, de ambos lados van a nacer raíces. Van a nacer los nervios raquídeos, que se llaman, que son nervios que nacen de aquí, de la médula. Son nervios largos, como raíces que nacen de acá, de la médula. Entonces son 31 del lado derecho y 31 del lado izquierdo. ¿Cuántos serían en total? 62. 62 nervios raquídeos en total que tiene el cuerpo humano. Entonces, de esos 62, 31, nosotros decimos el sistema nervioso periférico está conformado por 31 pares de nervios raquídeos que están saliendo de acá. Entonces, 31 pares de nervios raquídeos, ¿ya? En todos los segmentos de la célula, de la médula. 31, ¿ya? Entonces, estas raíces, estos pares de nervios raquídeos, ¿pertenecen al sistema nervioso central o periférico? Periférico. Periférico, muy bien. Luego, así como hay nervios raquídeos que salen de la médula, hay nervios que salen del encéfalo, de acá, del cráneo. Entonces estos nervios se denominan pares craneales, que como su nombre lo dice, son pares. Son 12. En total van a ser 24. 12 nacen del lado izquierdo y 12 del lado derecho, ¿ya? 12 pares craneales. Estos pares craneales se encuentran naciendo del encéfalo, principalmente de acá, del tronco encefálico. Y van a ser encargados de dar función a los órganos que se encuentran en la cabeza. Intervienen en la visión, intervienen en el gusto, en la audición, ¿ya? En el olfato. Se encuentran acá. Son 12 pares. En cambio, los nervios raquídeos, que son 31 pares, intervienen principalmente en el control muscular, en los músculos esqueléticos, inervando miembros superiores, miembros inferiores, también dando inervación mediante los ganglios a los órganos internos. Entonces, hasta ahí vamos avanzando, vamos viendo.
¿ya? Entonces aquí es bueno que ustedes, como no está aquí la división, pero sería bueno que ustedes las hagan. El sistema nervioso somático se divide en dos, ¿no? Está conformado por dos. Los 31 nervios pares raquídeos y los 12 pares craneales. Aquí le ponen, ¿ya? Eso lo pueden poner ahí. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el cerebro y la médula espinal. O sea, los 31 pares raquiales y los 31 y los 12 pares craneales, o sea, no son parte del sistema nervioso central. No. Pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿Ya? Los 12 pares craneales y los 31 nervios raquídeos pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿A qué división? Sistema nervioso somático. ¿Ya? Entonces, estas que están acá suelen ser preguntas igual de examen a veces. Ponen inciso a cuál pertenece uno de estos, ¿no? Y ustedes tienen que poner central o periférico, somático o tono. Bueno, entonces, hablando un poco de lo que es el sistema nervioso central, vamos a hablar un poco del sistema nervioso central. Vamos a hablar del encéfalo. El encéfalo está conformado por tres partes principales. Aquí tenemos. Tenemos el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. ¿Ya? Entonces, en esta imagen de acá podemos definir, ¿no? Tenemos la médula espinal. La médula espinal no conforma parte del encéfalo. Sí conforma parte del sistema nervioso central, pero no del encéfalo, ¿ya? Hacia arriba tenemos el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, junto a la protuberancia o puente y al cerebelo, conforman el romboencéfalo, ¿ya? El romboencéfalo conformado por el cerebelo, protuberancia o puente, bulbo raquídeo, ¿ya? Luego tenemos hacia arriba un solo tejido que conforma el mesencéfalo. Y todo lo que está aquí con esta línea demarcada discontinua de azul vendría a ser el prosencéfalo. El prosencéfalo que está conformado por el cerebro, que sería esto, el cerebro. Tenemos el cuerpo calloso que está ahí, ¿ya? Que comunica el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Y luego abajo de lo que es el cuerpo calloso, esto que está acá azul, está el diencéfalo. El diencéfalo que conforma parte del prosencéfalo, ¿ya? Y que está conformado, que presenta lo que son el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿ya? Son parte de lo que es el prosencéfalo. Si nos vamos arriba hacia abajo, tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿ya? Esas son las partes del sistema nervioso del encéfalo en sí, ¿ya? Del encéfalo. Muy bien. Entonces aquí dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo está conformado el romboencéfalo? Está conformado por el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y el cerebelo. El puente de Barolio se denomina también protuberancia, ¿ya? Muy bien. Eso hasta aquí está bien. Hasta aquí está bien. No voy a hablar mucho de esto, ¿ya? Después lo vamos a dejar. Vamos a hablar de médula. Aquí esto de acá es importante. Tenemos el cerebro de una persona, que sería este. El cerebro de un
A ver, más abajo. Aquí está. El cerebro de una persona, que sería este. El cerebro de un caballo, de un ganso. Entonces, es fácil diferenciar acá, ¿no? El cerebro de las personas es el que ocupa la mayor cantidad de tejido, de masa encefálica. Y si se dan cuenta, en un caballo es la mitad junto al cerebelo. El cerebelo y el cerebro ocupan la mitad. El cerebro de un ganso, fíjense, el cerebro ya es más pequeñito y el cerebelo es más grande que el cerebro. El cerebro de un tiburón, fíjense, el cerebro es diminuto y el cerebelo es mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de los otros animales a nosotros, de los mamíferos? El cerebro. El cerebro es lo que los seres humanos tenemos más desarrollado a comparación de otros animales y nos hace seres superiores, ¿no? Cognitivamente. Muy bien. ¿Cuáles son esos ejemplos de cognición? ¿Qué es cognición? Entonces son el desarrollo de funciones mentales, memoria, ¿no? Ubicación, ¿no? Interpretación, lenguaje. Son funciones cerebrales superiores. Muy bien. Entonces, ya hablamos de lo que es un poco del cerebro, del encéfalo, ¿no? Pertenece a lo que es el sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar un poco de la médula espinal. La médula espinal pertenece a lo que es el sistema nervioso central o periférico. Periférico. Central. El que me ponga periférico lo aplazo. El sistema cerebral. En el central El está el sistema nervioso encéfalo. central está conformado por la médula espinal y el cerebro. ¿Ya? Ah, El sistema nervioso central está conformado por alrededor de 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. ¿Ya? Entonces, para su estudio lo vamos a ver de la siguiente manera. La médula espinal. Entonces vamos a agarrar y vamos a hacer un corte aquí, en la médula espinal, a nivel de cualquier vértebra, a nivel de cualquier segmento. Puede ser una cervical, aquí. Podemos hacer un corte. Hacemos un corte con un bisturí y lo cortamos en dos. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Así. Entonces, esto es vista de adelante, esto es visto de atrás. Es como si nosotros estuviéramos parados con el pecho hacia adelante, esto sería adelante, y la espalda sería hacia atrás. ¿Ya? Entonces va a tener lo que es una sustancia blanca que se encuentra hacia afuera y va a tener una sustancia gris. La sustancia blanca, la que tenemos acá, forma los llamados cordones de la médula. Estos son los cordones. Tenemos cordones anteriores, cordones posteriores, cordones laterales. ¿Ya? Entonces estos cordones son los encargados de llevar fibras que van a ir al sistema nervioso. Un ratito, un minuto. Una pregunta, ¿a qué le llamó a eso, prácticamente a los nervios que salen de la gris blanca? ¿De la sustancia blanca? Cordones. Un ratito dijo que esperemos. Cordones de la médula. ¿Qué ando? Ya, entonces tenemos la sustancia gris que tiene la forma de una mariposa, de un murciélago, se puede decir, en la parte central. Y la sustancia blanca que está afuera forma los cordones
medulares. Vamos a ver que a la sustancia blanca llegan raíces. Tenemos una raíz anterior y tenemos una raíz posterior. La raíz anterior, ¿ya? Tiene contacto con la sustancia blanca y con la sustancia gris. La raíz posterior, lo mismo, tiene contacto con la sustancia blanca y con la sustancia gris. La raíz posterior va a llevar información sensitiva a la médula. Esa información es procesada aquí, en la sustancia gris, que es el lugar donde se encuentran los cuerpos celulares de la médula y sus núcleos, ¿ya? Esta información va a salir y va a ser emitida por la raíz anterior, que sería la raíz ventral. Va a salir por acá esa información, que va a ser una información de tipo motora, ¿ya? Entonces la raíz anterior lleva información motora, ¿ya? Y la raíz posterior o dorsal, raíz sensitiva. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que la médula nos produzca los reflejos que se llaman. Los reflejos son respuestas que nosotros tenemos ante alguna circunstancia, algún evento en el escenario de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un ejemplo del reflejo de retiro ante el dolor. Reflejo de retirada se llama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, estamos caminando descalzo en otra casa y pisamos un clavo o una tachuela. Entonces, el estímulo doloroso va a activar una neurona que se encuentra en la piel. Esa neurona, a través de su axón, va a viajar la información, ¿ya? A través del nervio. Ese nervio va a hacer contacto con la raíz dorsal o con la raíz, o con la raíz anterior. ¿Con qué raíz hace contacto? Con la posterior. Con la posterior, exactamente. No nos olvidemos que todas las informaciones sensitivas de las sensaciones son enviadas y llegan a la raíz dorsal, a la raíz posterior. Esa información es acá captada, ¿ya? Y sabemos ya en la médula que hubo un pinchazo, ¿ya? Pero esa información no es que se quede ahí. Va a viajar a través de los cordones de la sustancia blanca, los haces, van a viajar y hacer conexión al cerebro. Y en el cerebro se va a definir a ciencia cierta qué tipo de pinchazo fue. Más o menos, una aguja, un clavo, ¿no? Una espina, etc. ¿Y qué va a pasar? Esa información va a salir con una respuesta motora por las raíces anteriores o posteriores. Anteriores. Anteriores. Posterior. Por las raíces anteriores hacia el músculo. Entonces ese nervio va a llegar al músculo y el músculo, nosotros vamos a hacer un movimiento. Y ese movimiento va a ser un movimiento de retirada. Vamos a apartar lo que es la mano para evitar que nos siga haciendo daño, ¿ya? Que nos produzca dolor. Y lo mismo pasa ante cualquier tipo de estímulo, ya sea el calor, por ejemplo. Si yo no te agarro y, bueno, con un encendedor o un cigarro le quemo la mano, va a haber lo mismo, ¿no? Si está mucho tiempo ante el frío, agarra un bloque de hielo frío, igual lo mismo, ¿ya? Entonces, ante estímulos dolorosos que causan malestar, sucede este tipo de reflejo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un reflejo? Es una conducta de un movimiento en gran medida involuntario de una parte del cuerpo en respuesta a un estímulo, ¿ya? Entonces, las células que están generalmente en la piel,
reciben una información y esas células son neuronas en sí, son neuronas que reciben esa información y llevan la información ¿a dónde? A la médula, a la médula. Y esa información es procesada ahí, ¿ya? En el interior de las neuronas, de la médula, aquí, hay unas células, ¿ya? Que se encuentran en la sustancia gris. Estas células se llaman interneuronas, ¿ya? Y estas interneuronas que tenemos acá, ¿ya? Son células que conectan la información, tanto sensitiva como motora, ¿ya? Muchas interneuronas de la médula espinal tienen axones que se comunican con el cerebro, ¿ya? Entonces, inclusive, este tipo de reflejos puede dar que nosotros, por ejemplo, cuando una persona está en peligro, nosotros, por ejemplo, si una persona no se ha fijado cuando está cruzando en la calle, hay un auto que viene, nosotros quizá, digamos, nos movamos, hagamos algún tipo de movimiento para tratar de que no la pisen, qué sé yo, tratar de agarrarla. Entonces, son reflejos que nosotros hacemos a través de acciones coordinadas de la médula espinal. La médula espinal tiene esa función, ¿ya? Una función de coordinación y de los reflejos que tiene. Muy bien. Ahora pasemos a lo que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo controla la respuesta involuntaria de los órganos y glándulas. Se divide en dos. Tenemos el simpático y el parasimpático, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los dos. El sistema nervioso autónomo se divide en dos, simpático y parasimpático. La neurona de la división simpática libera un neurotransmisor que se llama noradrenalina, ¿ya? Este neurotransmisor prepara el cuerpo para actividades de estrés o de energía, como pelear, escapar o presentar un examen. Durante estas actividades de alerta, pelear o huir inclusive, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando den el examen, el primer parcial, van a estar llenas de este neurotransmisor, van a estar llenos de noradrenalina, ¿ya? Entonces, durante ese periodo de 2 horas que estén dando el examen, van a estar nerviosos. Y en realidad ese término nervioso es correcto, porque están con los neurotransmisores a full, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ritmo cardíaco se acelera, las pupilas de los ojos se agrandan, ¿ya? Y las vías respiratorias de los pulmones se expanden, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando las neuronas de la división parasimpática van a liberar su neurotransmisor? Su neurotransmisor se llama acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de excelencia de la división parasimpática, ¿ya? Interviene en actividades de mantenimiento como descansar y digerir, ¿ya? Entonces, bajo el control parasimpático, el tracto digestivo se activa, el ritmo cardíaco se hace más lento y las vías respiratorias en los pulmones se contraen, porque el cuerpo necesita una menor cantidad de oxígeno, ¿ya? En cambio, en las actividades de huida, el simpático se activa liberando adrenalina para mejorar la cantidad de oxígeno a través de las contracciones cardíacas y la dilatación de las vías respiratorias. Entonces, si nos fijamos aquí en esta imagen, tenemos la diferencia de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático,
Aquí tenemos el parasimpático en el lado izquierdo y el simpático en el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos dos, ¿a qué sistema nervioso pertenecen? El parasimpático y el simpático. Al sistema nervioso periférico. Al sistema nervioso autónomo. Ahora, el sistema nervioso autónomo, ¿a cuál pertenece? Sistema nervioso Periférico. Al periférico, exactamente. Tienen que ordenar sus conceptos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el simpático a nivel del ojo? El simpático dilata las pupilas. Dilata las pupilas. El parasimpático las contrae. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunas actividades? El uso de drogas, marihuana, etc. Se ha visto que este tipo de drogas activa lo que es el sistema nervioso simpático. Y los consumidores de estupefacientes y drogas, las pupilas las tienen dilatadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay activación del simpático y liberación de adrenalina. ¿Qué pasa el simpático a nivel de la saliva? Disminuye la producción de saliva y las lágrimas. ¿Qué hace el parasimpático con las salivas y las lágrimas? Estimula la producción de salivas y lágrimas. ¿Qué pasa con el simpático a nivel del corazón? Aumenta el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa con el parasimpático en el corazón? Disminuye el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa con el simpático a nivel pulmonar? Relaja las vías respiratorias. ¿Qué pasa con el parasimpático? Contrae las vías respiratorias. Es como su contra, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero no específicamente tampoco en todos los órganos. Hay algunos donde el simpático y el parasimpático adquieren funciones parecidas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en la parte digestiva cambia la cosa. Entonces, si se dan cuenta, el simpático en el corazón estimula. Aquí en la parte digestiva, el simpático, por ejemplo, inhibe la digestión. Acá. Por ejemplo, el simpático en el corazón estimula el ritmo cardíaco. En cambio, en la digestión, el simpático la disminuye. Lo contrario sucede en el parasimpático. El parasimpático la estimula la digestión. ¿Ya? Luego, a nivel de la vejiga, para orinar, ¿qué es lo que pasa? El simpático la relaja la vejiga, la relaja, cosa que se almacena orina. En cambio, el parasimpático estimula la contracción para que se vacíe. Entonces, nosotros cuando estamos orinando, ¿qué estamos utilizando? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. Parasimpático. ¿Ya? Acá, en lo que es la conducta sexual, el simpático interviene en el orgasmo. Y el parasimpático estimula la excitación. Una cosa es estimular la excitación y otra cosa es estimular el orgasmo. Si hablamos de defecación, ¿ya? Defecación, el simpático inhibe la defecación. ¿Ya? El simpático. Porque todo lo que están con miedo, ¿no? Es generalmente... y luego el parasimpático, ¿qué hace? Estimula la defecación. ¿Ya? Y estas son todas las actividades que realiza el simpático y el parasimpático. Como ven, controlan involuntariamente. Estos son controles involuntarios. Nosotros no podemos dominar esto. Yo no puedo decirle a mi corazón, mira, vas a latir de 60 a 90. Y cuando esté corriendo vas a latir menos. O a mi hígado decirle, mira, vas a producir menos bilis. No. Nosotros, conforme a nuestra fisiología, nuestras necesidades metabólicas, consumo de oxígeno, alimentos, todo lo que comemos, respiramos, nuestros órganos funcionan y se adecúan a ese proceso. Se adecúan. Inclusive hasta la parte sexual, miren. La reproducción, todo, absolutamente todo. La producción de orina, etc. Entonces, eso es lo que se refiere con
la parte autónoma, que nosotros no tenemos control sobre ello, ¿ya? Y bueno, con eso vamos a terminar hoy. Mañana hablamos de neuronas. Y bueno, estudien, ¿ya? Estudien porque ya vamos avanzando cada vez más rápido. Esta semana vamos a acabar lo que es endocrino. Y como ven, ya vamos a estar avanzando 2, 3, 4 unidades, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, doctor, ¿no sabe cuántas preguntas vienen en el examen? ¿O no sabe mayormente? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas preguntas? No tengo idea. No sé. No sé. Yo doy clases, pero no sé cuántas preguntas habrá. Bueno, entonces, estudien, ¿ya? Nos vemos mañana. Hasta Tengo una luego. pregunta, doctor. Hasta luego. No, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Recording stopped.